Se trata de que se pospuso la entrada en vigor de la Conagua Digital. Informó que se postergará el inicio de operaciones del sistema por 6 meses para que todos los usuarios cuenten con la firma electrónica avanzada. Pero se trata, sin embargo, de una lucha que se ha estado llevando por la no privatización del agua. Es decir, y hay una lucha interesante que se ha dado a nivel nacional. Y tengo a Pedro Moctezuma Barragán, integrante de Agua para Todos. Se pospone la entrada en vigor de esto. ¿Qué significa y en medio de qué estamos? ¿Se privatiza o no el agua? ¿O de qué se trata este tema que nos ha llevado pues al debate? Ayer lo decía Noroña también, todos debatiendo otros temas mientras Peña quiere privatizar el agua. ¿De qué se trata, Pedro Moctezuma? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, efectivamente se trata de un tema vital y la respuesta la tenemos las mexicanas y mexicanos. El agua es un bien común, el agua no es una mercancía. Y este tipo de simulaciones como el boletín que plantea que tiene que ver con el FIEL, la posposición de esta medida, en realidad esconde que hubo una feroz oposición pública en todo el país que tuvo eco en los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, y en el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, a quien querían amarrar las manos en política hídrica por la vía de poner en el mercado todas las aguas nacionales concesionables y además reservas, zonas de reserva federal, como barrancas, lechos de lago, cauces de ríos, ¿sí? Era una medida de saqueo de fin de sexenio. Algo similar hizo Felipe Calderón con la minería. Él concesionó 98 millones de hectáreas el último mes de su sexenio. Se quiso pasar de listo Peña Nieto, el pueblo de México no lo permitió, y ahora, bueno, hay este impasse, donde sin embargo sí es importante señalar que, de acuerdo al artículo 4º constitucional, el agua tiene que ser distribuida de manera equitativa y sustentable, y lo que tenemos desde que surgió Conagua es una enorme concentración en pocas manos. 7% de los concesionarios manejan 70% del agua en el país. 7%. Ajá. Y son grandes empresas, la mayoría extranjeras. Tenemos un Consejo Consultivo del Agua, que es la contraparte ciudadana de Conagua, y en lugar de mexicanas de a pie, de gente con compromiso con el agua, ahí tenemos sentados a Coca-Cola, Heineken, Nestlé, los grandes consumidores, los grandes negociantes con el agua. ¿Qué otras empresas son, por ejemplo? El Grupo México, que ustedes ya lo han sufrido en Sonora, a ver si es interesante. Se sienta cómodamente en el Consejo Consultivo del Agua, cuando el daño que ha causado en Sonora no lo ha resarcido y sus acciones están impunes. En el caso de Constellation Brands, que se sienta también en ese consejo, pues despoja de 20 millones de metros cúbicos al año de agua a Mexicali, cuando la gente con temperaturas de 50 grados está con casos continuos de deshidratación infantil. Y aquí está en Cajeme también, Constellation Brands también está aquí en Cajeme. En Cajeme, sí. Sí. Pues bueno, estas compañías tienen que ser evaluadas, todo el sistema de concesiones tiene que ser desmontado y tiene que surgir una forma de gestión del agua que empiece por el derecho humano al agua, que los ejidos, comunidades, los barrios tengan el agua necesaria, que el sistema de salud, que la seguridad alimentaria cuente con el agua necesaria. Bien, a ver, ¿pudiéramos platicar, diseccionar un poco más de cuánto, por ejemplo, absorben o cuánto utilizan? Por ejemplo, Grupo México, ¿hay datos de cuánto es el agua de la que dispone, de la que maneja en Sonora? Yo no tengo ese dato. Okay. Sin embargo, la minería es una de las actividades más consumidoras de agua, y de acuerdo al artículo 6º de la ley minera, que tiene que ser modificado, tiene que ser derogado, las empresas mineras tienen prioridad por encima de las comunidades para acceder al agua. Es increíble. Bien, de acuerdo a la ley, es decir, están ellas con esa disposición.
Sí, porque hemos tenido gobiernos pues que han estado al servicio de estos grandes intereses y esperemos que el 1 de julio sea un mensaje muy claro de la necesidad de un cambio en la gestión del agua en nuestro país. Bien, ¿cuál sería aquí entonces lo novedoso en esta lucha con esta posposición? Porque se pospone la entrada en vigor de Conagua Digital por 6 meses, ya va a estar el nuevo gobierno López Obrador, entonces sería un triunfo también para ustedes de haber pospuesto este plan que consistía en porque este plan lo que consistía era en facilitar que durante este sexenio de Peña Nieto los grandes intereses que él ha alimentado, los energéticos, los fraqueros, minería tóxica, las refresqueras, cervecería de exportación, las lecheras, todos se hicieran de volúmenes multimillonarios de agua concesionada 30 años y entonces amarrarle ya las manos a nuestro futuro, al país. Lo celebramos porque vamos a poder seguir con el siguiente paso, que va a ser instalar la Contraloría Ciudadana del Agua para vigilar el comportamiento de las autoridades e impulsar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. La 62 y la 63 legislaturas desde 2013 han incumplido con la obligación constitucional en un transitorio del artículo 4 para elaborar una ley general de aguas, y por ello la ciudadanía nos dimos a la tarea de redactarla, la vamos a presentar el próximo mes, y en ella proponemos un cambio en el gobierno del agua, que las comunidades participen desde sus subcuencas, microcuencas, desde sus municipios, y que la ciudadanía, como lo dice el texto del artículo 4, sea coadyuvante junto con las autoridades en la gestión del agua. Esto nos permitiría desmontar el sistema de concesiones y buscar otras prioridades para el cumplimiento del artículo 4 constitucional. Dentro de estas prioridades está, desde luego, garantizar que los 9 millones de mexicanos que no tienen agua la tengan. Evitar el tandeo y los cortes de agua que están abundando. Por ejemplo, a la Ciudad de México la castigan con 4 días sin agua a fin de mes, y lograr que efectivamente se protejan los ecosistemas con medidas que no permitan la destrucción que se ha venido dando en los últimos 2 sexenios. Pero sin embargo, Conagua Digital también, Pedro, ubicándolo, ¿no significaría una especie de control sobre el acceso o supervisión? Bueno, el problema es que ahorita no hay control ni supervisión transparente. Lo que hay es acaparamiento, ¿sí? Y sí es importante los sistemas digitales, pero una vez que las decisiones se tomen correctamente. Lo que estaba sucediendo con este sistema es que se iban a poner abiertos al mercado para que cualquier persona con firma electrónica, y ya estaba la cola de los grandes intereses esperando el lunes. Ese es el fondo. Incluso los coyotes pudieran especular con el agua. Es importante que se digitalice la información y que se haga pública para que todas las mexicanas y mexicanos tengamos control sobre lo que está pasando, desde luego. Pero no solo las empresas, pues, que solo iban a hacer uso, dices, o algo. No solamente los compadres del presidente y del director de Conagua. Y este es un tema principal. Con el próximo sexenio, lo primero es que se transparente la información sobre el agua. Porque hay ejidos, hay comunidades donde sus manantiales y el agua que consumen ya están concesionados. Porque hace X tiempo hubo quien, pagando una módica cantidad de 2,500 pesos, se hizo del sistema. Y en un momento dado aparecen ya estas compañías diciendo: yo soy dueño de tu agua y hago una obra que te va a dejar sin agua. Esto acaba de pasar recientemente, por ejemplo, con la minera Gold Corp en Zacatecas, que dejó a 15 comunidades sin agua, de la noche a la mañana. Bien. Y hay un dato, tú lo tienes, de cuánto es el agua concesionada a nivel nacional? Hay actualmente... Me queda claro que me decías que el 7% tiene acaparado ¿el 90%? Sí, el 70%. El 70%. Hay ahorita más de 500,000 concesiones de agua,
pero Conagua no libera las cifras. Cuando hablo de la necesidad de información, lo digo porque Conagua ha mantenido en la opacidad los números, y esta es una primera exigencia, que sepamos exactamente cómo no está. podemos saber ahorita en el país quién maneja el agua y cómo la maneja, por ejemplo. No. Uy. Y si lo supiéramos, estaríamos escandalizados. Claro, las mexicanas todos los días, los mexicanos nos damos cuenta que falta el agua, que viene con olor a azufre, que vemos que es agua de tamarindo y no, resulta que es agua de la tubería, caso Iztapalapa, que de repente llega una compañía y se corta el agua del pueblo. En la Ciudad de México empieza una gran obra inmobiliaria y cortan el agua alrededor de 20 manzanas. Por eso la gente ya está tan sensible al tema en contra de la privatización, porque ya lo ha venido sufriendo desde el 2005 cada vez con mayor agudeza. Y esta sensación de necesidad de un cambio llevó a que el 1 de julio se pidiera un cambio de gobierno, y es necesario que esto no termine en una simulación, sino que efectivamente haya buen gobierno del agua, y de ahí para adelante. Sin duda, pues por lo pronto se pospone Conagua Digital, que se refiere precisamente a una disposición con un enfoque empresarial para disponer del agua, y ustedes, son 6 meses más, se va a poder acceder a esto, se abre el debate. Ya por último, ¿qué seguiría entonces, Pedro, para cerrar? Bueno, quería señalar que la Conagua Digital es un segundo paso después de la supresión de las vedas en junio en estas 300 cuencas del país, que liberó enormes volúmenes de agua que quedaron sin protección. Conagua Digital, estaba buscando operar ese modelo de privatización que abría la veda en junio. Lo que queda es estar muy vigilantes. La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida tiene su 4º congreso en Zacatecas el próximo 10-11 de noviembre, y ahí se va a poner en pie una Contraloría Ciudadana del Agua para vigilar al gobierno y a la autoridad del agua, y además se va a definir la fecha para entregar la iniciativa ciudadana de Ley General de Agua. Muy bien. Entonces hay mucho trabajo por delante. Perfecto. Pues te agradezco mucho y estaremos en contacto, Pedro Moctezuma, para darle seguimiento a estas victorias y a estos análisis. Nosotros en su momento, en cuanto salió la información con Sin embargo, con especialistas, lo debatimos ampliamente. Ya no lo habíamos abordado después el tema y también habíamos advertido lo que venía, pero por lo pronto está ahí, se ha pospuesto este mecanismo y para ustedes es una batalla, y lo que faltaría es transparentar el uso, la disposición y el manejo del agua en México. Muchas gracias. Exactamente. Muchos saludos. Igualmente veremos cuál es la política de prevención del cuidado del agua, porque en verdad el agua es el vital líquido, y siempre lo he dicho que, por ejemplo, en Sonora debería haber una especie de monitoreo de la calidad del agua, de la que tomamos en Hermosillo, de la que tomamos en otros municipios, y no lo hay. Así como es un monitoreo del aire en la Ciudad de México, debería hacerse aquí la calidad del agua que tomamos, y verá usted qué sorpresa nos llevaríamos en muchos municipios, en verdad. Está de fiesta Hermosillo, la OSB, porque hay un 13º Congreso Internacional